Hola, ¿cómo estás, Miriam? Hola Miriam, ¿cómo Bien, ¿y tú? estás? Muy bien, gracias. Aquí estamos listos, todo el equipo de mercadeo y ventas de la zona franca del Pacífico. Buen día, Camila. Aquí Alfredo Escatiza, de la Argentina. ¿Qué tal, Martín? Veo bastantes amigos conocidos de Estados Unidos. Arcelio, ¿cómo estás? Margarita, de Panamá. Ricardo, de Paraguay. Fernando Jar, de Honduras. María Isabel, de Ecuador. Edwin, del Salvador. Hernando, de Cartagena. Gisela, de Panamá. Bueno, un saludo muy especial para todos. Hoy nos está acompañando nuestro presidente de la Asociación de Zonas Francas, Gustavo González de Vega. Entonces les va a dar un breve saludo a todos para dar inicio, y ya acá Martín está súper listo. Perfecto, gracias Camila. Buenos días a todos. Gracias Camila. Buenos días a todos. Que vemos y debemos celebrar la amplia afluencia que tenemos, pero no es para menos, porque teniendo hoy a Martín Gustavo Ibarra en este webinar, pues era evidente el interés. Presentar a Martín resulta difícil porque además todos lo conocen. Saben que Martín es el presidente honorario y fundador de nuestra asociación, la Asociación de Zonas Francas de las Américas. También es vicepresidente de la World Free Zone Organization y presidente de Araujo Ibarra, una firma de reconocido prestigio internacional en el ámbito de las zonas francas y del comercio exterior. Por lo tanto, Martín, como todos saben ya, pero además su currículum lo avala, es el mayor conocedor, no solo de Latinoamérica, sino a nivel mundial, de las zonas francas y de todo lo que ocurre en el contexto del comercio internacional. Por lo tanto, para mí siempre compartir espacio con Martín es un auténtico placer y ahora tener la oportunidad de que todos disfruten de su conocimiento. Así que muchas gracias por su asistencia y les dejo con Martín. Muchas gracias, presidente. Bueno, pues para mí es un gran placer estar aquí con el presidente de ALFA, con María Camila y varios de los compañeros de Araujo Ibarra que me están acompañando acá para compartir la presentación con ustedes. Este año, desde el 2018 y el 2019, se están barajando nuevamente las cartas en materia de comercio internacional y obviamente en materia de zonas francas. Lo que vamos a hablar ahora es cómo afecta estos cambios tectónicos en el comercio internacional a nuestras zonas francas y qué debe hacer ASFA para capitalizar los movimientos de comercio internacional y traer 100.000 millones de dólares nuevos de comercio para Iberoamérica. Eso es exactamente lo que les vamos a analizar en el día de hoy. Empecemos por analizar cuáles son los principales cambios que ha habido en el comercio internacional en el último año. Y en primer lugar, esta es la portada de la Economist de esta semana, que habla de slow globalization. Está ralentizando el comercio internacional. Y un caracol con el mundo atrás es exactamente su símbolo. Es muy acertada esta portada de The Economist porque muestra un poco cómo los temores y el fruto de la guerra comercial pues se ha reflejado hasta cierta y un poco el retorno en algunos países al proteccionismo se ha traducido en una desaceleración de los flujos comerciales. Entonces veamos las 6 grandes tendencias que observamos en el comercio internacional. Desaceleración del comercio mundial causado, entre otras, por la guerra comercial entre Estados Unidos y la China. La amenaza del Brexit, que ya más que una amenaza, cada vez se acerca a convertirse en una realidad. La pérdida de poder de la Organización Mundial de Comercio, entre otras, por la actitud de Estados Unidos de quitarle su apoyo a este importantísimo órgano del comercio mundial. El replanteamiento del Mercosur,
como consecuencia de la elección del nuevo presidente del Brasil, lo cual sin duda vamos a ver ahorita va a traer oportunidades para las zonas francas. Y por último, la estrategia disruptiva del e-commerce transfronterizo, el e-commerce que cruza las fronteras de los países. Entonces, la gran pregunta que todo el mundo se hace es, ¿cuál es el real papel de las zonas francas iberoamericanas dentro de este entorno? Veamos, por ejemplo, frente a Estados Unidos, cómo hemos perdido punch en Estados Unidos, América Latina, y cómo Estados Unidos también ha perdido participación en Latinoamérica. Vemos acá cómo hemos bajado un punto de cada lado. Un punto ha bajado Estados Unidos en América Latina y un punto ha bajado Latinoamérica en Estados Unidos. El año antepasado, porque todavía no tenemos las últimas cifras del 2018, estamos en menos de 500.000 millones de dólares y bajamos de un 19 a un 18% en la participación de las importaciones norteamericanas. Estados Unidos participa de un cuarto del comercio exterior latinoamericano, un 24%. Un poco la tesis que queremos compartir con ustedes, cómo aprovechando esta guerra comercial aumentamos en 100.000 millones, o sea, si pasáramos de 430 a 530, estaríamos aumentando, llegando a pasando de un 18 a un 24 o 25% de nuestra participación en los Estados Unidos. De eso es lo que exactamente vamos a hablarle el día de hoy. Veamos cómo está el estado de arte de la guerra entre China y Estados Unidos. Bueno, quisiera recordar que más que una guerra comercial, es una carrera vertiginosa por el liderazgo de la alta tecnología en el mundo. Y podemos observar, si analizamos con cuidado, las retaliaciones que Estados Unidos está tomando, es contra el plan 2025, que es el plan high-tech de China. No está atacando a los pantaloncillos, ni a las medias, ni a los zapatos, está atacando a los productos de alta tecnología. Porque vemos ahora todo el papel de Huawei y las grandes corporaciones tecnológicas que ven amenazadas con el impuesto del 25%. Sus productos, incluso los productos de alta tecnología fabricados por empresas norteamericanas en China. Ahora que estuvimos con María Camila en Shanghái, en la cumbre China-América Latina, la 12ª cumbre China-América Latina, no nos alcanzaba el tiempo para atender la cantidad de empresas, tanto chinas como norteamericanas, que nos estaban consultando para dónde nos vamos. Mi producto, mi impresora digital, mi producto electrónico, no puede competir con el 25% del impuesto de la guerra comercial. Y aquí creo que puede haber una interesantísima oportunidad para las zonas francas latinoamericanas. Veamos cuánto vale la guerra comercial. Por parte de Estados Unidos empezaron con las salvaguardias de los paneles solares y las lavadoras, que en conjunto valen 10 billones de dólares. Pero después hicieron las salvaguardias del acero y el aluminio, que valen otros 3 billones de dólares más, para que Estados Unidos aumentara del 63 al por lo menos el 80% de su consumo, la participación de la producción local de acero y aluminio, bajo el supuesto de que son productos de que afectan la seguridad nacional, de un magnífico documento del Departamento de Comercio. Dicen como sin acero no hay balas, no hay tanques de guerra, no hay puentes. Aprendimos que Estados Unidos tiene 850.000 puentes, yo no sabía. No hay muchos de los elementos necesarios para una guerra y por lo tanto era de prioridad nacional que la industria siderúrgica fuera rentable. Y por esto justificaron estas medidas de salvaguardia universal. Pero además viene el arancel tecnológico, el 25% para bienes intermedios y de capital de alta tecnología y partes de autos y computadores portátiles. Y en total tenemos que de parte de Estados Unidos esta guerra puede afectar a un flujo de comercio de unos 258.000 millones de dólares al año. Por parte de China, que no se ha quedado quieta, también ha tenido retaliación
en productos agrícolas. Además, ellos le han colocado aranceles a los productos agrícolas de los estados que eligieron al presidente Trump. O sea, ha sido absolutamente teledirigido. Y también a vehículos y bienes de consumo por un valor total que se cuantifica a unos 112 billones de dólares americanos. O sea, que entre uno y otro estamos hablando de cerca de 400 mil millones de dólares que de uno y otro lado puede afectar los flujos de comercio que abren oportunidades para América Latina, que abren oportunidades porque así como estas empresas están buscando dónde relocalizarse para poder llegar a Estados Unidos sin impuestos, también varios proveedores chinos están viendo dónde producen la carne de cerdo, la soya y muchos de los otros productos, el ron, el vino, que Estados Unidos les exportaba y que está siendo objeto de este impuesto. Aquí hay una tregua que se vence el 1 de marzo. Parecería que no va a haber muchas, no hay una rápida solución ni una práctica solución en el corto plazo a esta guerra comercial. Vemos entonces cómo estas medidas afectan el 12% de las importaciones totales de los Estados Unidos. Recordemos cómo América Latina tiene una participación del 18%, o sea, es casi 2/3 de la participación de América Latina, y las retaliaciones afectan el 8% del total de las exportaciones de Estados Unidos a todo el mundo. En enero del 2019, las delegaciones de China y Estados Unidos se reunieron en Beijing. Ahora hay una nueva reunión, una tregua de 90 días que, como les comentaba, finaliza el 1 de marzo, pero decía ayer un alto directivo de la Casa Blanca que las negociaciones han avanzado, pero todavía falta mucho por negociar. Ellos mismos no son muy optimistas de lo que viene. Bueno, aquí vemos cómo esto ha llevado a un éxodo de empresas chinas que relocalizan sus producciones por el momento en otros países del sudeste asiático. Pero ahí es donde yo creo que Alfa tiene un campo ilimitado de acción para decirle al mundo: hey, en América Latina tenemos 11 países que tienen acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos y otros muchos más, otros 8 o 10 más, que aunque no tienen acuerdo de libre comercio, sus productos para Estados Unidos están en 0%. Y vamos a ver cómo no solamente los países que tienen TLCs pueden competir, claro, podrán competir mejor en algunos sectores, pero otros países pueden competir en el resto de sectores que o tienen aranceles muy bajos o su arancel es 0, y con ventajas tributarias de zonas francas, con costos logísticos, con cercanía al consumidor, etcétera. Pues podemos construir colectivamente una muy potente estrategia de venta de las zonas francas latinoamericanas. Otro elemento que yo quisiera subrayar es que el año pasado, por primera vez, China invirtió más afuera de lo que recibió de inversión extranjera directamente. China aumentó al 12.6% de la inversión extranjera mundial, 186 mil millones de dólares, 186 millones norteamericanos, y es el segundo inversionista del mundo después de los Estados Unidos. Pero el señalar este año de inflexión, de que por primera vez China es un gran emisor de inversión extranjera directa, es algo que también debemos subrayar. También quiero comentarles un hecho nuevo. El año pasado, por primera vez en la historia del comercio chino, se realizó la Feria de Importaciones de China. Alfa estuvo presente con una importante delegación. Esta feria fue llevada a cabo en Shanghai. Asistieron 2.800 empresas de 130 países del mundo, 150.000 compradores. Es algo muy importante. Ya María Camila está preparando su segunda misión este año a la Feria de Importaciones de China, que esperamos este año no solamente ir a ver, esperamos que ojalá Alfa tenga un stand directo a través de los países en donde tenemos una muestra significativa de los productos que se hacen en la zona franca latinoamericanas y que van a ser comprados
por los consumidores chinos. Esta es una frase del presidente Xi Jinping que voy a leer, dice así: estoy seguro, el gran mercado de China, con una población cercana a 1.4 billones, será una fuente de crecimiento dinámico para la economía mundial. El dueño de Alibaba decía que Alibaba importará, en esta feria lo dijo, Alibaba importará al mercado chino del resto del mundo 200.000 millones de dólares por e-commerce transfronterizo en los próximos 5 años. O sea, son 40.000 millones de dólares cada año. Para que, yo creo que aquí Alfa tiene que prepararse para consolidar una oferta, para consolidar una propuesta de valor y para contarle al mundo cómo desde la zona franca latinoamericana se van a producir una buena parte de estos bienes que se van a comercializar en la feria de importaciones de China. Adelante. A manera de anécdota para complementar lo que está diciendo Martín, dentro de la cumbre China-América Latina comentábamos, pues les hacía yo la pregunta al público de, perdón, ¿cuántas empresas de manufactura creen que hay instaladas dentro de las zonas francas en América Latina? De las 8.000 que pues, están instaladas en las zonas francas. Y nos decían 500, 600, 1.000. La respuesta son 3. Una en Zona Franca del Pacífico, que acá nos están acompañando, y 2 que se han instalado en República Dominicana. Recordemos que República Dominicana estableció relaciones diplomáticas con China el año pasado. Ellos fueron a la cumbre acompañados del presidente Danilo, con una delegación de 80 empresarios, principalmente del sector de zonas francas. En prácticamente 2 meses consiguieron que 2 empresas chinas se instalaran en las zonas francas de República Dominicana, una en acero y la segunda en textiles. Entonces, lo que comenta Martín realmente es muy importante para que ustedes lo empiecen a mapear de cómo vamos a traer esas empresas chinas a instalarse en las zonas francas de América Latina. Y efectivamente, dentro de la feria de importaciones, República Dominicana, acompañado del presidente, montó un foro especial para mostrarle a los chinos las ventajas que tiene República Dominicana en el tema de zonas francas. Lo tomo a ellos como ejemplo porque realmente con China hay que tener una estrategia política, económica, que vaya muy de la mano para que realmente las empresas se quieran instalar. Entonces, por supuesto, Martín, que vamos a trabajar este tema para ir muy fuerte con el tema de zonas francas. Otro elemento que quisiera subrayar es la apertura del Parque de Cooperación Económica China-América Latina en Zhuhai. Aquí ustedes ven la foto de este parque. Ya Zona América abrió una oficina en este parque orientada a brindar apoyo a las empresas latinoamericanas que quieran iniciar operaciones en China, en especial a través de la plataforma de comercio electrónico. Bien interesante la experiencia del parque y la iniciativa de Zona América de ser la primera zona franca que oficialmente llega a China. Aplaudimos esta iniciativa. Bueno, por eso es muy interesante ver que varios analistas calculan que la guerra comercial va a mover 4 millones de empleos. 4 millones de empleos que probablemente pierda China. De los 115 millones de empleos industriales no es demasiado, pero sí puede ser una oportunidad muy interesante. Ahora, recordemos cómo Estados Unidos tiene 9,5 millones de empleos industriales y solo tiene 1 millón de personas capacitadas que estarían dispuestas a trabajar en industria. O sea, no es fácil que una ingeniero de software de Silicon Valley vaya a dejar su trabajo para apretar tuercas en una fábrica de General Motors haciendo carros. Entonces, muy probablemente los otros 3 millones de la guerra comercial que vendrán para América van a estar ubicados en otros países de América Latina con o sin TLC y muy probablemente en alguna de nuestras zonas francas. O sea, yo quisiera subrayar la importancia de cómo Latinoamérica e Iberoamérica puede ser una gran ganadora de esta guerra comercial. Como decía antes,
los países con TLC para productos con altos aranceles, que está muy claro, muy sectorizado, textil, confección, calzado, cerámica, vidrio, etcétera, y países sin TLC, como Brasil, por Estados Unidos, como Brasil, como Argentina, entre otras, con productos que hoy en día tengan arancel cero o un arancel menor al 2%, que la mayoría de los productos en los Estados Unidos. Repasemos rápidamente qué ha pasado en materia de zonas francas en el hemisferio y en Iberoamérica. Bueno, en México ya se posesionó el 1 de diciembre el presidente Manuel Andrés López Obrador, o AMLO, como se le conoce. Han ocurrido cosas recientes. Por ejemplo, se cerró ProMéxico, con 47 oficinas en el mundo. La Cancillería mexicana va a tomar esta función de promoción del comercio. Se cerraron muchos de los gasoductos y oleoductos, lo cual ha creado una gran escasez de combustible en buena parte del país. Estaba cenando con un amigo mexicano ahora el fin de semana, que vino a Cartagena, y me comentaba cómo gastaba en los fines de semana horas haciendo colas en las estaciones de servicio para poder llenar su carro. La cancelación del nuevo aeropuerto de Ciudad de México ha causado alguna preocupación. Parece que se está revisando este punto en este momento. Y respecto a zonas francas y zonas económicas especiales, las tradicionales zonas económicas especiales que lanzó el presidente Peña Nieto, para la cual creó la Autoridad Federal de Zonas Económicas Especiales, que tenía 150 personas, pues está en stand-by. Ya de las 150 personas, mi amigo Memo Chávez me comentaba que ya ha reducido de 150 a 30 personas en este momento. Se nombró un gran amigo del presidente, Rafael Marín, como director de esta Autoridad de Zonas Económicas Especiales, pero en el gobierno anterior no alcanzó a radicarse ni a aprobarse ninguna, lamentablemente. Entonces, esta política está en stand-by, pero ha habido una nueva iniciativa del presidente de crear la zona libre de la frontera norte, en donde va a tener un impuesto de renta del 20%, un IVA de la mitad del país. En México el IVA es del 16%, luego el IVA en la frontera es del 8%, un precio internacional parecido al de Estados Unidos para combustible y energía, y unos salarios más altos. Por eso se han ocasionado algunas huelgas en Tamaulipas, que tienen pues, en observación a algunos maquiladores, en especial en Matamoros, porque es una zona de la frontera muy, muy importante. Y también otro proyecto que el presidente Manuel Andrés López Obrador quiere promover es el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y extender su experiencia de la zona norte a la zona sur, en la frontera con Centroamérica, con Guatemala. También aunque no son zonas francas, estos son áreas de territorio con una reducción de impuesto de renta y de IVA, pero los bienes allí no tienen el concepto de extraterritorialidad, que es la esencia, es el ADN de una zona franca. Entonces, por el momento están en stand-by. Vamos a ver qué pasa con estas zonas económicas especiales de las cuales había tanta expectativa en toda América Latina. Bueno, México también le correspondió la renegociación del NAFTA y su cambio de nombre por el USMK. Es un nombre bastante complejo de pronunciar, pero él decía que no quería volver a oír la palabra NAFTA, dice el presidente Trump, porque ha sido el peor acuerdo que ha firmado los Estados Unidos y se quiere pues sentir muy responsable del nuevo acuerdo, que ya básicamente está basado en 5 pilares: el fortalecimiento de las normas de propiedad intelectual, la eliminación de los tribunales de arbitraje y solución de controversias, que es gravísimo, porque quedó sin dientes el acuerdo, aumento de las normas de origen hasta un 75% de contenido regional, con unos salarios mínimos hasta de $14 en el sector automotriz, acceso al mercado de lácteos. Canadá finalizó su sistema de precios y abrió su mercado para productos de Estados Unidos, y la restricción a los socios comerciales de firmar acuerdos de libre comercio con China.
Trump dice, si quiere hacer acuerdos de comercio conmigo, no sea demasiado amigo de China. Aquí vemos pues las reglas de origen y eso pues es un fuerte contraste para el sector automotriz, porque en el resto y para otros productos en donde antes la regla de origen era 50, 62,5, ahora quedó 50, 75%. Y muchos de los países CAFTA, Colombia, Perú, Chile tienen 35% de norma de origen en contenido regional. Esto es importante para la estrategia de AFA, porque tenemos que ver cómo apoyamos a México y cómo complementamos a México en aquellos productos en que México no cumpla origen y podamos diseñar a través de las zonas francas cadenas regionales de valor. En el nuevo acuerdo de libre comercio de Norteamérica no quedaron incluidas las zonas francas. Es decir, los productos fabricados en zonas francas, tanto de Estados Unidos como de Canadá y México, no cumplen origen, quedan excluidos, así como otros mecanismos especiales de comercio internacional. Esto es una lástima, porque inclusive la Cámara de Comercio de los Estados Unidos hizo un llamado cuando se estaba renegociando el NAFTA para que quedaran incluidas las zonas francas dentro de la norma de origen, como sí lo están en las zonas francas del CAFTA y las zonas francas de Colombia, en que los productos fabricados en las zonas francas de esos países sí cumplen origen para llegar al mercado norteamericano. Aquí en el caso de Guatemala tenemos una extraordinaria noticia. Por fin se aprobó la normatividad que permite extender para la zona libre de Santo Tomás de Castilla, para SOLIC, su régimen a otras partes del país. Es algo similar a lo que hay en Estados Unidos, las subzonas. En el caso de Colombia, las zonas francas especiales, en donde ella misma, la SOLIC, bajo un contrato de usufructo, puede extender su jurisdicción de zona franca a otras partes del país con un área mínima de 1 hectárea, mediante un contrato de usufructo o de coadministración de las áreas, en un plazo de exención de renta de 10 años. Y hablando con los directivos de SOLIC, me hablaban de que son plazos muy cortos para la aprobación. Si toda la aprobación está completa en un mes, mes y medio, puede estar lista la aprobación de estas nuevas subzonas. Allí, zonas de desarrollo económico, que se les denomina, son subzonas francas, y ya hay 3 solicitudes probables, una de ellas en la frontera entre Salvador y Guatemala, otra en la frontera entre Guatemala y Estados Unidos, y una tercera. Le deseamos mucho éxito a Guatemala y la felicitamos por esta nueva iniciativa. En el caso de Panamá, yo quisiera subrayar 3 elementos. En primer lugar, va a ser la sede de la 13ª Cumbre China-América Latina a final de año. Muy importante, ASFA va a tener una presencia en esta cumbre. Me comentaba ayer tanto el presidente como María Camila, esperamos acompañarlos y esperamos llevar una masiva delegación de las zonas francas latinoamericanas allá. Yo creo que tenemos que ir reservando stand de una vez, llevar una propuesta muy, muy concreta, porque pues, vamos a tener aquí un país muy, muy vecino. Lo otro es que China ha celebrado, China tenía relaciones con Taiwán, rompió con Taiwán y cambió de novia, ahora tiene relaciones con China, pero además ha celebrado un acuerdo de libre comercio con China. Eso le va a dar un gran dinamismo a la relación, pues no solamente logística, sino también de producción, y para que China pueda utilizar a Panamá como un punto de coproducción en esta guerra comercial de la cual hemos hablado tanto el día de hoy. Y además, también debo registrar con complacencia que va avanzado el proyecto de la nueva zona franca del aeropuerto de Tocumen. Vamos a ver ahorita, al final de la presentación, de la importancia que eso tiene para el comercio electrónico transfronterizo. Se siguen desarrollando las zonas francas en Panamá, los proyectos tradicionales con mucho entusiasmo. En Uruguay, bueno, también una buena noticia, hay una ley complementaria a las zonas francas donde por primera vez se permite la prestación de servicios a territorios no francos. Y esto crea una gran oportunidad para servicios como la logística, la asesoría,
Y uno de los retos ha sido el afinar la legislación, igual que en el caso de Costa Rica, a las normas de la OCDE, porque obviamente las normas de zona franca eran anteriores a la OCDE, y la OCDE pues ve con mucho entusiasmo e interés que las normas del país, incluyendo la zona franca, sean afines a las normas de la OCDE. En República Dominicana también hay buenas noticias. Se ha logrado colocar a la zona franca como una de las 4 prioridades nacionales, junto con el agro, la minería y el turismo. El gobierno, que es un gran promotor, el presidente es el primer promotor de las zonas francas dominicanas, la considera como un sector consolidado y les hace publicidad, invita a la gente a que invierta en estos mecanismos. Crecieron casi el 10% el año pasado y llegaron a un récord histórico nunca antes visto de 6.300 millones de dólares, que para un país como República Dominicana es una cifra muy, muy significativa. Además, se ha llegado a un acuerdo con la Asociación de Zonas Francas en las 10 propuestas para dinamizar y fortalecer las zonas francas dominicanas: ventanilla única, políticas de inserción laboral, actualización de los servicios de aduana, y hay una subdirección de aduanas exclusiva para zonas francas, que es una buena experiencia que podría ser clonada para ir a otros países de América Latina, sellos de seguridad electrónico, diseño sísmico de los edificios, titularización de los terrenos y licencias de construcción para zonas francas públicas en plazos cortos, modernización del código de trabajo, políticas de capacitación de información de mano de obra, plataforma electrónica para encadenamientos productivos y un catálogo para las rutas marítimas. Buenas noticias en República Dominicana. En Brasil también están muy entusiasmados con el nuevo presidente. Están empezando a trabajar en el perfeccionamiento de las zonas de procesamiento de exportación, que estaba bastante lento, y también tiene una iniciativa de la privatización de las zonas de procesamiento de exportación con apoyo del gobierno. Yo creo que no solamente para Brasil, sino para todo el Mercosur, la renegociación del Mercosur, la gran oportunidad que tienen las zonas francas del sur del continente para derogar la resolución 8 y para actualizar las normas a las últimas tendencias internacionales. En Argentina, el presidente Macri ha decretado este año como el año de las exportaciones argentinas. Y por eso las zonas francas pueden cumplir un papel muy importante en convertirse en los 3 pilares de la reinserción de Argentina del comercio global, de la competitividad y seguridad jurídica para atraer inversiones y empleo. El reto de Argentina es modernizar su legislación. Argentina tiene la legislación más antigua de América Latina en materia de zonas francas. Es una legislación pre-OMC. Por lo tanto, va a ser muy importante el foro que con el apoyo de ASFA va a realizar la World Free Zone Organization, la Organización Mundial de Zonas Francas, el 9 y el 10 de abril en Buenos Aires. Allá estaremos acompañando a los amigos argentinos en nuevamente volver a barajar las cartas, a ver si esta vez sí logramos una iniciativa concreta de modernización de sus legislaciones. En España, pues también tenemos muy buenas noticias. Gustavo me comentaba cómo hay una nueva legislación de recurso financiero en donde el equivalente a impuesto de la renta de las empresas que estén en zona franca van para la zona franca. Esto es algo interesantísimo. Y de estos impuestos que recauden, el 25% van para los gastos de funcionamiento de la zona, pero el 75% de estos recaudos van para reinversión en la zona franca. Gustavo, no sé si tú quieras ampliar este punto. Sí, muchas gracias, Martín. Aprovechando que estoy aquí, porque desde luego esta nueva normativa que se aprobó junto con los presupuestos generales del Estado del Gobierno de España el año pasado, en 2018, que la verdad que en su inicio se planteaba, como su nombre indica, un recurso financiero, una autosuficiencia económica para la gestión de nuestras zonas francas, lo que se ha convertido es en un valor añadido de nuestros consorcios. También hay que entender que son en España nuestras 7 zonas francas, son zonas francas públicas y todos los ingresos que recibimos son públicos. En este sentido, lo que se ha conseguido es una suerte de economía circular en la cual todo el impuesto de sociedades que se genera dentro del recinto de nuestras zonas francas se cobra y se queda dentro de la zona franca.
Entendamos también que es que una de las características de la zona franca española es que en la península ibérica, en las 5 zonas francas españolas que hay en la península, no hay exención de impuesto de renta. Se cobra el mismo impuesto de renta que en el resto del territorio. En Canarias sí tenemos una particularidad de un impuesto de renta inferior, pero se cobra un impuesto de renta en cualquier caso. Por lo tanto, esto es una fórmula en la cual, si bien no ofreces un incentivo de reducir el impuesto de renta, sí que le ofreces al inversor que ese impuesto que va a pagar se quede en cualquier caso en la zona franca para invertir en la mejora de infraestructura, de servicios, del entorno de esas empresas que han generado el impuesto. Por lo tanto, estamos contentísimos con este avance, en la medida en que esta economía circular, yo diría que con una eficiente, va a permitir que cuantas más empresas lleguen a los recintos de zona franca, mejores serán los servicios e infraestructuras que reciben, y es la oportunidad de decirle a un inversor: todo impuesto de sociedades que usted pague se va a revertir en usted mismo. Las zonas francas españolas, por lo tanto, se convierten en el único territorio del Estado español en el cual el impuesto que paga una empresa se dedica de forma directa a la mejora de los servicios de esa empresa. Bueno, muchas gracias, Martín. Estupendo. Muy bien. Entonces, en Colombia, bueno, en Colombia también ha habido modificaciones. Acaba de aprobarse en el mes de diciembre una nueva reforma fiscal que se denominó Ley de Financiamiento, en donde hay buenas noticias. Por una parte, se respetó la figura de las zonas francas y el nivel fiscal de las zonas francas, que hoy es 20%, con todas las demás exenciones para maquinaria, equipo, etcétera, propias de una zona franca. Se niveló el IVA de los productos fabricados en zonas francas con materia prima local con los del resto del país, y también se nivelaron las zonas francas antiguas con las zonas francas nuevas. Me explico. Había una legislación en Colombia en que las zonas francas anteriores al año 2012 era una fórmula de liquidación del IVA en que solo se liquidaba el IVA bajo las mismas bases del arancel, y cuando había gran contenido nacional no había arancel y por lo tanto no había IVA. Y esto pues causaba en ciertos sectores específicos preocupación, lo que llamaban una competencia que no era paro, no era equivalente. Por lo tanto, una nivelación, lamentablemente no hubo un plazo de transición, lo cual causó la preocupación de algunas empresas, pero ya hay que pasar esa página y quedaron niveladas las zonas francas en Colombia como operan en el resto del mundo. Se liquida el IVA de la misma manera que se liquidan los bienes que son producidos fuera de una zona franca, y se nivelaron las zonas francas antiguas con las zonas francas nuevas. Además, la misma ley crea una comisión que le da 6 meses para evaluar las bondades del régimen de zonas francas en Colombia, y el presidente Duque, el presidente de Colombia, y el ministro de Comercio Exterior han expresado públicamente su total respaldo al régimen y están comprometidos con su promoción y con su éxito. Es más, el presidente Duque en el Congreso de ANALDES, que es la Asociación de Exportadores, hizo una extraordinaria defensa del régimen de zonas francas. Bueno, en el caso de Colombia, las zonas francas están de cumpleaños este año. Y este año se cumple 60 años de la creación de la primera zona franca en Colombia, que fue la zona franca de Barranquilla. Por ese motivo, en Barranquilla se va a llevar el Congreso de Zonas Francas y Puertos. Ojalá gran parte de los amigos latinoamericanos nos puedan acompañar. ASFA va a tener una participación muy activa en este evento, con la asistencia del presidente de la República, el 17 y el 18 de mayo en Barranquilla. El presidente de ASFA está pensando muy seriamente en volver a acompañarnos. Bueno, ahora ya estamos llegando a la última parte de la presentación sobre el comercio electrónico internacional. Aquí, pues, varias reflexiones importantes. Quiero decirles que en el año 2017, que es el último año que tenemos estadísticas, el comercio electrónico transfronterizo participó del 11% del comercio mundial. 11%.
2 trillones de dólares, de los cuales China hace la mitad y el resto del mundo hace la mitad. Por decir algo, América Latina tiene una penetración del comercio electrónico del 3%, Estados Unidos del 8%, y China el 25% de lo que todo lo que se comercia se hace por comercio electrónico. El señor Ma, el de Alibaba, dice que en Estados Unidos el comercio electrónico es una forma de hacer negocios. En China es un estilo de vida. Allá, si uno no va con su WeChat y no paga todo por el teléfono, la billetera es el teléfono celular. Es impresionante. Quiero subrayar el hecho de que el comercio electrónico transfronterizo crece 5% más que el e-commerce local. O sea, se está moviendo mucho más el e-commerce que traspasa la frontera que el e-commerce que se vende dentro del propio país. Pero además está creciendo 3 veces más que el comercio internacional. Esto es una tendencia que no puede pasar desapercibida para las zonas francas. Y esto ha tenido una incidencia importantísima en el transporte aéreo, porque no todo, pero una parte importante del comercio electrónico transfronterizo se mueve por avión. El año pasado se calcula que se movieron por avión 54 millones de toneladas. Que eso es comercio electrónico y exportaciones normales también, o sea, no solamente comercio electrónico, que significa el 35% del valor del comercio mundial y apenas el 1% de su peso. Son mercancías que pesan poco, pero que valen mucho. Y que son hoy ya la tercera parte del comercio mundial, o sea que realmente del 35% del comercio mundial, el 11% es e-commerce. O sea, una tercera parte de ese transporte aéreo probablemente sea comercio electrónico transfronterizo. Hay nuevas normas. En Estados Unidos, por ejemplo, existe lo que se llama el de minimis, donde cualquier persona en Estados Unidos puede recibir paquetes hasta de $800 por paquete sin arancel de IVA. Y en China hay una nueva legislación en donde cada chino puede recibir hasta $3,000 al año por e-commerce transfronterizo, siempre y cuando que no supere los $300 en cada paquete y no paga arancel, sino únicamente paga un 11.5% de IVA. Eso está además no hay trámites. O sea, todos los registros, nada, llega directamente a la casa del consumidor. Y aquí funciona de varias maneras. Por una parte, tenemos el e-commerce que va por avión, sale de un país y llega a China y directamente el avión por camión a la casa del consumidor. Hay otro que llega por contenedor a las zonas francas de e-commerce, que ya se paquetean, pasan del contenedor al paquete. Y esto está creando un gran desafío para las aduanas del mundo, porque un contenedor tiene 30 datos de información, un paquete también. Y ante la multiplicación geométrica de los paquetes, supone que las aduanas crezcan sus sistemas informáticos al mismo ritmo, si no colapsarán. Precisamente lo que comenta Martín de China, Sonamérica vio una oportunidad muy grande y por eso se instaló precisamente, se está diversificando en China con este nuevo modelo de negocios, siendo zona franca. También quiero subrayar la importancia que la Organización Mundial de Comercio ha empezado a crear un marco legal multilateral para el e-commerce. De hecho, el señor Ma estuvo hace un año, en diciembre, comienzos de diciembre del 17, en Buenos Aires, y una magnífica conferencia donde decía que el e-commerce va a jubilar el contenedor. Y se está negociando el marco multilateral para el e-commerce con una declaración ministerial, la cual participaron 76 países. Grandes desafíos como subrayar la confianza del consumidor para el e-commerce, la validez de los contratos electrónicos, la importancia y la validez de la firma electrónica. Y aquí yo creo que Alfa tiene un papel fundamental para promover la legislación en cada país de e-commerce transfronterizo y asegurarse que las zonas francas
sean los instrumentos apropiados que puedan canalizar, que puedan captar esta nueva tendencia disruptiva del comercio internacional. Recordábamos en la presentación que se hizo en Antigua, en Guatemala, cómo las zonas francas pueden participar desde muy diversas formas en el e-commerce internacional. Por una parte, fabricando sus bienes en las zonas francas. Aquí liberan a las materias primas e insumos por estos bienes que se venden por comercio electrónico, de arancel e IVA bajando, y los equipos también convirtiendo a los empresarios en competitivos. Esto supone, obviamente, naves modulares más pequeñas, hechos para empresas que sean startups y que probablemente irán creciendo poco a poco, o para empresas grandes también, porque el comercio electrónico no solo es para pequeños, también hay empresas grandes que montan sus pasarelas electrónicas. Para logística, y ahorita vamos a hablar de eso, cómo los Amazon, la Alibaba, los mercados libres, tienen centros que pueden llegar hasta 100.000 metros cuadrados bajo un mismo techo para montar sus centros de logística del e-commerce internacional. De los data centers, para almacenar todos estos datos que supone el comercio electrónico, y los call centers para responder al seguimiento de los diferentes pedidos. Y estos 4 nichos del e-commerce que acabo de mencionar, todos caben dentro de las zonas francas. También para promover incubadoras de empresas digitales que monten los software, que monten las pasarelas electrónicas, que monten los sistemas de pago, y también incubadoras para la fabricación de los mismos productos por e-commerce, lo cual supone el diseño, en conjunto con los gobiernos y con las aduanas, de procedimientos ágiles para la distribución de los paquetes. Y aquí tenemos un cuello de botella. En algunos países es más fácil importar por e-commerce que exportar por e-commerce. Aquí en Colombia, por ejemplo, se está haciendo un extraordinario trabajo con la Cámara de Comercio Electrónico y se están promoviendo mesas de trabajo con el Ministerio de Comercio Exterior. Ya hemos tenido varias reuniones que participan el Ministerio de Telecomunicaciones, las aduanas, ProColombia, Bancoldex, etc. Aquí, por ejemplo, miren este ejemplo tan interesante. Este edificio que ven en la parte inferior de este slide es el nuevo centro de e-commerce internacional del aeropuerto de Hong Kong. De los 54 millones de toneladas que se transportan por avión en el mundo, Hong Kong hace 5 millones de toneladas. Y la bahía de Guangdong, donde estuvimos ahorita en Zhuhai, hace 8 millones de toneladas por avión. Está creciendo el 9.2% y es un centro de 14 pisos de 800.000 metros cuadrados, en donde llegan los contenedores del puerto de Hong Kong o por aviones, lo paquetean y desde allí lo redistribuyen a todo el sudeste asiático. Aquí ves, la parte superior, ven una fotografía de uno de los centros actuales de e-commerce internacional en el aeropuerto de Hong Kong. Hay varios proveedores, es realmente impresionante. Otro ejemplo muy interesante es el de Gap. Gap movió su centro de logística para Estados Unidos a Canadá, a una zona franca en Canadá. Entonces, importan los contenedores llenos de confecciones desde China, lo lleva a su zona franca en Canadá, lo convierte en paquete y por ahí va por avión bajo la franquicia de los $800, y China se le coló sin impuestos por la puerta de atrás a los Estados Unidos. Eso ha causado preocupación en las zonas francas de Estados Unidos porque no han podido acomodarse al e-commerce todavía, pero las zonas francas de Canadá sí que pudieron leer esta oportunidad. Aquí vemos algunas de las zonas francas de comercio electrónico de China, ya se llaman las Pilot Free Zone, en donde han mejorado de manera espectacular la logística y el almacenamiento y el speed up, la agilización de los procedimientos aduaneros de los paquetes. Se reconoce que las zonas francas Pilot Free Zone en China han sido definitivas para el incremento geométrico. China está creciendo 300.000 millones de dólares al año en exportaciones por e-commerce. O sea, cuando toda América Latina exporta 800.000 millones de dólares, toda América Latina, incluyendo México, 300.000 millones está creciendo solamente China en paquetes al año. Aquí tenemos un potencial fantástico. Empezaron en 2015 con 13 zonas Pilot, posteriormente se duplicó en 2017 y en el 2018 se han aprobado 22 nuevas zonas cross-border e-commerce Pilot Free Zone.
Esto es un hecho que no podemos dejar desapercibido. También hay una magnífica noticia, María Camila y Gustavo les van a dar esta extraordinaria noticia. Porque, como pueden observar, ya estaba previsto que los días 26, 27 y 28 de junio en la ciudad de Barcelona se celebraran de forma simultánea 5 eventos. Hablamos del famoso Salón Internacional de la Logística de Barcelona, que se viene produciendo desde hace casi ya 30 años. Se unían también el Congreso de ALACAT, los operadores logísticos de Latinoamérica, también el Congreso de los operadores económicos autorizados e incluso eDelivery. Es un congreso que trata todos los temas de e-commerce y de logística de última milla. A todos estos, a estos 4 eventos, se sumaba la sede de la World Free Zone Organization, la asamblea de la World Free Zone Organization. Por lo tanto, encontrábamos que todo el comercio internacional, los diferentes actores, la presencia de la Organización Mundial, se iban a producir durante los últimos 3 días de junio en Barcelona, y visto que iba a concurrir un evento de esa magnitud, con la concurrencia de nada menos que de 5 asambleas de actores implicados, pues propusimos que, ¿por qué no?, la ASFA aprovechara esta oportunidad única y se sumara a esta gran fiesta del comercio internacional que se iba a producir en Barcelona. Y ayer mismo, precisamente en la Junta Directiva de ASFA, se aprobó formalmente que la Asamblea de la Organización de Zonas Francas de las Américas se celebre esa misma semana también en Barcelona, para aprovechar la sinergia, la oportunidad de asistir durante los días 24 y 25 de junio a nuestra asamblea de ASFA, y posteriormente de los días 26 a 28 a estos 5 eventos que hemos señalado. Que en un solo viaje, en un solo destino y en una sola semana podamos asistir a nada menos que a 6 eventos. Por lo tanto, aprovechamos ya para invitarles a que disfruten de yo creo que esto no se ha producido antes en ninguna ocasión, que todos los actores implicados en el comercio internacional, y la importancia de que empecemos la semana con la ASFA y la concluyamos con la World Free Zone, estaremos todos unidos, todas las zonas francas del mundo, reunidos en la misma ciudad durante la misma semana. Así que quedan todos invitados y esperamos encontrarlos en Barcelona en junio. Nuevamente, allá pues mataremos muchos pájaros con el mismo tiro y el mismo pasaje. Entonces, allá los esperamos para la asamblea, no solamente de ASFA, sino también vamos a asistir a la 5ª reunión de la Asociación Mundial de Zonas Francas en Barcelona. Además, fantástico destino. Entonces, dos noticias más. Estamos muy entusiasmados con las zonas francas en El Salvador, con lo que iba a pasar el domingo. El presidente Callejas, el candidato Callejas, que tenía una gran posibilidad de salir, había anunciado que si salía, iba a crear 20 nuevas zonas francas que generarían 300.000 nuevos empleos. Lamentablemente no salió. Pues, si no, esto hubiéramos destacado de una manera muy importante esta noticia el día de hoy. También comentarles que Sofi, en Chile, está concluyendo su evaluación costo-beneficio. Nosotros en Araújo Ibarra le estamos adelantando este trabajo de prospección y de planeación estratégica a Sofi. Estaré próximamente en Chile entregándole al gobierno los resultados de este apasionante trabajo. Entonces, quisiera compartir con ustedes las conclusiones de las reflexiones que les acabamos de hacer. Primero, es fundamental en el 2019 que ASFA diseñe una estrategia para que las zonas francas ayuden a aumentar su participación en el comercio exterior de América Latina, en medio de esta guerra comercial, aumentar nuestra participación en el comercio de Estados Unidos, ojalá de un 19 o un 24%, ayudar a captar unos 100.000 millones de dólares de nuevo comercio que se vienen para América Latina como consecuencia de la guerra comercial. En segundo lugar, es fundamental que ASFA ayude a diseñar el modelo tipo de legislación y procedimientos para facilitar el comercio electrónico transfronterizo a través de las zonas francas, y también que las zonas francas provean espacios flexibles para estas pequeñas incubadoras de empresas, de startups, o también grandes actores,
como el caso de DHL, Amazon, Alibaba, Mercado Libre, etc. En tercer lugar, es muy importante crear un portafolio electrónico de oferta de las zonas francas que sirvan a estas empresas, tanto de Estados Unidos como de China o de Europa, afectadas por la guerra comercial y por el arancel tecnológico del presidente Trump, para identificar los espacios donde pueden relocalizar sus manufacturas y las condiciones de propuesta de valor. Esto creo que es unos objetivos fundamentales de Alfa, porque pues ahí está el mercado y lo está pidiendo a gritos. Y por último, es muy importante medir la rentabilidad del régimen de cada país como una propuesta de valor concreta para la inversión extranjera directa. En cuanto mejora el régimen de zona franca de cada país, la tasa interna de retorno de cada proyecto. Y esto no solamente nos va a servir como un argumento de venta, sino nos va a servir para que los países analicen la rentabilidad de su régimen y tengamos, con la ayuda de Alfa, legislaciones e incentivos mundialmente competitivos. Por eso es fundamental que nuestras zonas francas puedan vincularse al emprendimiento y al e-commerce, que ya no es un futuro, sino un presente. Estas eran algunas de las reflexiones que teníamos para el día de hoy. Entonces creo que hay espacio todavía, unos minutos para abrir la discusión. Perfecto, Martín. Muchísimas gracias, porque realmente fue una actualización de todos los países, un brochazo, como decimos acá en Colombia, de todas las actualizaciones que tenemos que tener presente del régimen de zonas francas. Realmente la importancia de China, como bien lo decía Martín al inicio, mientras unos países, como dicen, cuando una puerta se cierra, se abren otras ventanas, pues precisamente es el mensaje que China nos está dando desde el año pasado con la feria de importaciones, de no se preocupen, hay otros países que están cerrando, nosotros les abrimos las puertas, vengan a China y nos venden sus productos. Entonces, son mensajes muy concretos y realmente pues el trabajo que tenemos por desarrollar está prácticamente todo por hacer con China, todo por hacer con el tema de e-commerce, el tema de rentabilidad que estabas comentando, Martín, súper interesante. Entonces vamos a abrir el espacio a preguntas. Les agradecemos pues levantar bueno, no se puede levantar acá la mano. Hay una función que algunos tienen para levantar la mano. Sí, virtualmente se puede levantar la mano. Abrir el micrófono, presentarse y realizar la pregunta. Jorge Salamanca, de Zona Franca Metropolitana. Martín, Camila, buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? ¿Será posible aprovechar el evento de Barcelona para poder viajar a la China y conocer las zonas francas piloto de tecnología? ¿Ustedes creen que hay alguna posibilidad de matar a un quinto pájaro con el mismo tiro? Sería el séptimo pájaro, me da que si llamamos pájaro, pero desde luego, no sé, entiendo que a lo mejor sí, por logística y conectividad, habrá quien le venga bien, pero ciertamente, digo, todo es posible y susceptible de organizarse, pero como hablábamos de esa posible potencial misión a China en el entorno del evento de importación, que es en torno a noviembre, pues la verdad es que no sé si 2 misiones a China en el mismo año serían... Sí, tocaría evaluarlo más, Jorge, es para la feria de importaciones. Lo que sí podemos hacer es aprovechar, si vamos a ir a la feria de importaciones de China en noviembre, para hacer un tour a los que les interese por zonas francas de e-commerce alrededor del mundo. Y entonces podemos ver la zona franca de e-commerce de Dubái, podamos ver las zonas francas de e-commerce de China, podamos visitar este fantástico sitio de logística de Hong Kong, que más que una zona franca, Hong Kong todo en sí mismo es una gran zona franca, el país mismo.
en fin, bueno, visitar los 4 o 5 centros más importantes de cross-border e-commerce en el mundo. Y yo considero que se debería hacer una encuesta para ver si hay voluntarios para hacer una misión tan especializada como esta, pero sí realmente creo que el reto está en convertir zonas francas generales en zonas francas de e-commerce, y en eso la zona franca que se monte en este tren, pues sacarán varias narices de ventaja. ¿Alguien más que quiera realizar una pregunta, comentario? Hola. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Bien. Bueno, antes que nada, felicitaciones por la presentación, Martín, Gustavo y María Camila. Realmente es una puesta al día, como siempre, de primer nivel y bueno, y ver tantos colegas juntos. No, simplemente aprovechando el evento multisectorial que se va a dar en Barcelona, creo que es un evento, además, me parece muy interesante el empezar a hacer networking entre las distintas zonas francas, y un tema que se nos está dando en Uruguay en particular, y con un proyecto en particular que es el cannabis medicinal, que nos están pidiendo en Uruguay. Primero, en Uruguay ya están trabajando en varias zonas francas, y nos están pidiendo otros países para, digamos, trabajar en varias zonas francas en América Latina para llevar distintos procesos. Por ejemplo, los invernaderos, no solo desarrollarlos en Uruguay, sino tal vez tenerlos en otros países de América Latina, la investigación y desarrollo también en otros países de América Latina, los laboratorios para transformar los tónicos en países que tengan TLC. Lamentablemente Uruguay no tenemos con Estados Unidos. Entonces creo que esto que plantearon del networking a un inversor que llegue a un país, mostrarle también otras zonas francas que puedan ayudar y complementar su cadena global de valor para que, en definitiva, la complementación entre varias zonas francas de América Latina le constituyan un producto, digamos, final, digamos, competitivo, sostenible y avalado con el certificado AFA. Yo creo que eso es bien interesante. Este es un networking certificado AFA, es muy importante. Y en Barcelona plantear la oportunidad de tener este mapeo de zonas francas, llegar al mismo con este mapeo digital, y cada zona franca, cuál es su propuesta de valor. Creo que es un activo bien interesante, porque lo estamos teniendo en un caso particular, ¿no? Digamos. Y bueno, no solo para China, sino para distintos mercados. Pues muy importante tu sugerencia, Juan. Sí, este programa podría llamarse Cana Franca. Y vale la pena subrayar lo siguiente: no todos los países tienen legalizado el cannabis. Sí, por eso. Entonces, lo primero que tendríamos que ver es cuáles países tienen legalizado el cannabis y cuáles no. A su vez, quiero pues compartir con nuestros colegas y amigos aquí presentes que hay dos tipos de cannabis: el cannabis recreativo y el cannabis medicinal. Y la diferencia la produce una sustancia que se llama el THC, que es la sustancia psicoactiva. El cannabis recreativo tiene un THC alto. El cannabis medicinal tiene un THC menor al 1%. Es decir, si alguien quiere trabarse con un cannabis medicinal, así se fume una bolsa de marihuana, no va a sentir absolutamente nada. Es como tomarse 5 cervezas sin alcohol. Pero las propiedades medicinales están en el que no tiene THC. Y entonces la zona franca se constituye una herramienta fantástica para este tipo de proyectos por varias razones. Primero, por la seguridad. A los gobiernos les interesa que haya sitios seguros en donde no vayan a haber ilícitos alrededor del cannabis, porque no todos distinguen entre uno y otro. En segundo lugar, por la infraestructura misma de la zona franca. El cannabis supone que haya invernaderos con alta producción de luminosidad, y eso supone un gran consumo energético. Se dice que cerca del 5 o 6% del consumo de energía en California está para el cannabis en este momento, porque hay que picar la planta para que crezca en muy poco tiempo a la mayor altura, porque si no es así, el tamaño que alcanza la planta no es muy alto, y las flores que da, porque la semilla viene de las flores, no es muy buena. En tercer lugar,
obviamente con los incentivos fiscales del régimen franco, cuando uno tiene exención o disminución del impuesto de la renta, exención para los equipos, etcétera. Zonas francas probablemente quedan cerca a aeropuertos internacionales, porque ya el aceite de cannabis o los productos farmacéuticos que se obtengan son productos de altísimo costo por kilo o por gramo. Entonces supone una logística muy segura y muy cercana al avión, que es el medio ideal de transporte. Entonces es muy interesante hacer este debate. Lo vamos a tomar en cuenta. Gustavo quería preguntar algo. Gracias, Martín, porque la explicación ha sido de un nivel de detalle incluso químico que todos necesitábamos. Y es que, precisamente, Juan, que estamos muy en contacto, responder a tus dos propuestas. La propuesta de seguir generando negocio entre las zonas francas, por supuesto, es un eje principal de nuestra actividad y tendremos oportunidad de seguir ahondando en él en nuestros próximos encuentros, porque ese encadenamiento global, utilizando como eslabones nuestras zonas francas, es la esencia de la propia ASFA, de nuestra organización regional. Y específicamente, respecto al cannabis, precisamente, bueno, Martín lo ha explicado con todo detalle, nosotros estamos inmersos en un proyecto, precisamente de industria, de farmacéutica relacionada con esa materia prima. Y estamos inmersos también en el estudio de autorizaciones sanitarias que requiere, porque tal como señalaba Martín, si bien para ese cannabis de TH inferior al 1%, no hace falta una legalización expresa de su comercialización para poder introducirlo en una zona franca y hacer un proceso productivo, sí es cierto que todos los controles aduaneros y paraduaneros son superiores. Entonces, creo que incluso con toda certeza para junio podemos nosotros presentar, digamos, un estudio de la casuística que hemos tenido que realizar en Europa para que ese tipo de industria sea posible dentro de nuestra zona franca. Así que estaré encantado, espero que ese estudio y este trabajo sea positivo porque tenemos mucho interés en ese desarrollo y yo creo que lo podemos compartir en su momento en Barcelona. Perfecto. Vale, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta, comentario, inquietud? Bueno, pues muchísimas gracias a todos, como siempre. Es un placer verlos, así sea virtualmente. Les estaremos enviando toda la información del evento. Como les comentaba Martín y Gustavo, realmente va a ser un evento muy provechoso para el CIL de Barcelona, para que tengan como referencia, van 14,000 personas, 5 agendas paralelas, stands y demás. Entonces les vamos a enviar toda la información para que tengan todo muy claro y reserven la fecha, por favor, de una vez en sus agendas, 25, 26, 27 y 28 de junio, Barcelona. Muchísimas gracias a todos. Este webinar queda grabado y lo colgaremos esta tarde en la web. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien.